Las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas se las denomina tanto al axón o a una dendrita de una célula nerviosa. Los fascículos de fibras nerviosas se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Los que se encuentran en el sistema nervioso central van a ser conocidos como tractos nerviosos, mientras que los del sistema nervioso periférico se los conoce como nervios periféricos. Tanto en la parte central como periférica del sistema nervioso hay dos tipos de fibras nerviosas. Estas se las divide en mielínicas y amielínicas. Empezaremos a hablar de las fibras nerviosas mielínicas. Las fibras nerviosas mielínicas van a estar rodeadas por lo que es una vaina de mielina. Esta se las va a diferenciar tanto en las células del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, las células que generan la mielinización son los oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Ambas células se van a encontrar interrumpidas por lo que es los nodos de Ranvier. Estos nodos de Ranvier es una interrupción a intervalos que separan una célula de otra, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, teniendo esto claro, podemos entrar a hablar de la formación de la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. En la siguiente figura observamos un esquema en el cual se muestra el sistema nervioso periférico. En la parte A observamos que el axón entra a la célula y a medida que este axón va ingresando al centro de la célula va a generar línea densa mayor. Observamos la línea densa menor, que esta va a tener una coloración oscura. Observamos la línea densa menor, que esta va a tener una coloración un poco más clara y va a generar lo que es la línea intraperiódica. Cabe destacar que a medida que este axón ingresa, da origen a un mesoaxón, que lo podemos observar justamente aquí. Este mesoaxón tiene la función de sostener a ese axón. En el lado derecho podemos observar un corte longitudinal de una fibra nerviosa mielínica periférica. Observamos aquí la unión de dos células que están interrumpidas por lo que es el nodo de Ranvier, que como ya sabemos son interrupciones a intervalos de vainas mielínicas. Observamos el axón en el centro cubierto por su membrana plasmática, que es el axolema. Observamos la línea densa menor y la línea densa mayor justamente aquí. Ahora bien, podemos entrar a hablar en cuanto a las fibras mielínicas en el sistema nervioso central. Las fibras mielínicas en el sistema nervioso central van a tener como célula generadora los oligodendrocitos. Ahora bien, a diferencia del sistema nervioso periférico, que la membrana plasmática se enrollaba alrededor del axón, lo que sucede acá es que los oligodendrocitos van a generar una vaina de mielina, la cual se va a enrollar alrededor del axolema, pero los diferencia tanto que en el sistema nervioso periférico este enrollamiento va a ser a manera de espiral, mientras que en el sistema nervioso central un oligodendrocito puede llegar a generar 60 fibras para una sola célula, mientras que en el sistema nervioso periférico una sola célula solo puede generar una sola fibra. Ahora bien, teniendo esto como claro en cuanto a la mielinización, podemos entrar a la amielinización tanto en el sistema nervioso central como periférico. Las grandes diferencias que abarcan la amielinización en ambas porciones, tanto en el sistema nervioso central como periférico, es debido a que los axones van a ser mucho más pequeños en el sistema nervioso central y las prolongaciones de estos axones lo que van a generar tanto en el sistema nervioso periférico es que cada axón sea de un diámetro mucho menor, es decir, inferior a una micra. Y aquí no va a haber la existencia del nodo de Ranvier, como lo podemos observar justamente en esta imagen. A su vez, existen en algunas situaciones, en el caso del sistema nervioso periférico, situaciones de depresiones profundas y los axones constituidos aquí por las células de Schwann van a formar a un mesoaxón. Este mesoaxón se va a formar a partir de la membrana plasmática de las células de Schwann, que justamente lo observamos aquí, y va a ser, por así decirlo, lo que va a recubrir a los futuros axones. Mientras que en el sistema nervioso central, en la figura del lado izquierdo, podemos observar que las fibras amielínicas se van a trasladar en pequeños grupos y estos no van a tener relaciones particulares con los oligodendrocitos. Los nervios periféricos van a ser la denominación que se le da tanto a los pares craneales como a los pares raquídeos. Cabe destacar que para constituir un tronco nervioso debemos apreciar la siguiente figura.
en la cual podemos observar una vaina densa denominada epineuro. Este epineuro es una vaina densa de tejido conectivo que va a rodear a los haces de fibras nerviosas, mientras cada haz de fibra nerviosa va a estar separado por otra capa denominada perineuro, que esta capa es una vaina de tejido conectivo intermedia. Y cada fibrilla o cada fibra nerviosa a su vez se va a encontrar separada por un endoneuro. Los nervios raquídeos y raíces de los nervios raquídeos. Al entrar a hablar de nervios raquídeos estamos nombrando los 31 pares de nervios raquídeos, los cuales ya conocemos que salen de la raíz anterior y de la raíz posterior. Los de la raíz anterior se los conoce como fibras eferentes y los de la raíz posterior son conocidos como fibras aferentes. A su vez, estas fibras aferentes se las denomina como fibras sensitivas. Nervios craneales. Hay 12 pares de nervios craneales que salen del encéfalo y pasan a través de los agujeros del cráneo. Algunos de estos nervios están compuestos en su totalidad por fibras nerviosas aferentes, entre los que distinguimos el nervio olfativo, el óptico y el vestíbulo coclear. También tenemos aquellos que están formados por fibras eferentes, entre los que se encuentran el oculomotor, el troclear y abducens, el accesorio y el hipoglós. Y por supuesto tenemos también aquellos nervios que son mixtos, están formados tanto por fibras nerviosas eferentes como por fibras nerviosas aferentes. Estos son el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. Los ganglios sensitivos. Los ganglios sensitivos son denominados también ganglios de las raíces posteriores de los nervios raquídeos. ¿Por qué? Porque tal como se puede observar en la imagen, tenemos 12 pares en el trayecto de los nervios raquídeos. En su raíz posterior tenemos cierto abultamiento, que es lo que vamos a conocer como ganglio de la raíz posterior. Por esta razón, aquí los vamos a distinguir como ganglios sensitivos. Estos ganglios se caracterizan porque tienen la misma estructura. Cada ganglio se halla rodeado por una capa de tejido conjuntivo y además se encuentran continuados con el epineuro y el perineuro del propio nervio periférico. En cuanto a las neuronas, estas van a ser unipolares, poseen cuerpos celulares redondos o ovalados, como se puede observar. Los cuerpos celulares están separados por haces de fibras nerviosas. De cada cuerpo celular va a salir una fibra nerviosa que luego de un recorrido convoluto se encuentra en una unión en T y se bifurca en una rama periférica y una rama central. Además, otra de las características de los ganglios sensitivos o de las neuronas de los ganglios sensitivos son que cuentan con células capsulares o células satélites alrededor de los cuerpos celulares, como observamos en la imagen. Estas células tienen una función estructural porque forman parte de la neuroglia del sistema nervioso. Ahora tenemos los ganglios del sistema nervioso autónomo. A estos también se les denominan ganglios neurovegetativos porque no se encuentran en el sistema nervioso central, sino en el sistema simpático y parasimpático. También los vamos a encontrar en los plexos autónomos prevertebrales, también algunas vísceras en su proximidad. Dentro de los plexos autónomos prevertebrales los vamos a encontrar en los plexos cardíacos, en el celíaco y en el mesentérico. Cada ganglio se halla rodeado asimismo por una capa de tejido conjuntivo que se continúa con el perineuro y el perineuro del nervio periférico. Las neuronas son multipolares y poseen cuerpos celulares de forma irregular, es decir, se diferencian de los ganglios sensitivos que mencionábamos anteriormente. También se caracterizan porque alrededor de los cuerpos celulares tenemos las células capsulares o células satélites que asimismo cumplen una función estructural. Los plexos nerviosos periféricos. Los nervios periféricos, ya sabemos, están compuestos por haces de fibras nerviosas. Estos nervios periféricos tienen la capacidad de emitir ciertas ramas que van a acabar asociándose, uniéndose a otros nervios periféricos vecinos y en este caso van a formar una especie de malla o plexos nerviosos. Estos plexos nerviosos se pueden formar en distintas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la raíz de las extremidades encontramos cómo las ramas anteriores de los nervios raquídeos forman el plexo braquial, en el caso de las extremidades superiores, el plexo braquial y el plexo cervical. En cuanto a los plexos lumbar y sacro, ya sabemos que se forman en la raíz de las extremidades inferiores. La conducción de los nervios periféricos. Hablamos de que una fibra nerviosa está polarizada cuando se encuentra en estado de reposo, donde su potencial de membrana va a ser de menos 80 milivoltios.
Aquí podemos notar cómo la difusión de iones provoca esta polarización de la membrana. Para este proceso obviamente se requiere energía, ATP. Un impulso nervioso, cuando tenemos un impulso nervioso, es decir, en un potencial de acción, vamos a tener en cambio el efecto de una onda electronegativa que va a despolarizar la membrana y por lo tanto la superficie interna de la fibra nerviosa va a ser positiva con respecto al exterior, que en cambio va a ser positivo. Es decir, el efecto es totalmente contrario a lo que encontrábamos en un potencial de membrana en reposo. Tenemos los denominados periodos refractarios absolutos y relativos, que no es más que el periodo de tiempo en el cual un segundo estímulo nervioso, un segundo estímulo no va a tener ningún tipo de efecto sobre la fibra nerviosa en la cual ya ha actuado un primer estímulo. La velocidad de conducción, esta siempre va a ser proporcional al área del corte transversal del axón, es decir, mientras más grueso sea la fibra nerviosa, más rápido se va a transmitir el impulso nervioso. Tenemos también axones mielínicos, los axones mielínicos que en realidad se diferencian porque el axón mielínico, en el axón mielínico el impulso nervioso va a atravesar a modo de saltos debido a la presencia de las vainas de mielina, que va a ser muy difícil para los iones atravesar y por lo tanto generar algún efecto sobre la membrana. A diferencia de un axón mielínico en el cual el impulso nervioso se da de manera continua debido a que no existe ningún obstáculo entre la superficie externa y la superficie interna. Terminaciones receptoras. Una persona puede recibir impresiones, ya sean estas del interior o del exterior del propio cuerpo, a través de ciertas terminaciones nerviosas sensitivas. Existen 5 tipos fundamentales de receptores sensitivos. Mecanorreceptor. Son aquellos que responden a la deformación mecánica. Termorreceptor. Responden a los cambios de temperatura. Unos pueden responder al calor y otros al frío. Nociceptores. Responden a los estímulos que causan daño en el tejido. Receptores electromagnéticos. Los ojos son sensibles a la intensidad de la luz y a la longitud de sus ondas. Los quimiorreceptores, estos responden a los cambios químicos como el gusto y el olfato. Los tipos anatómicos de receptores. Estos se clasifican de acuerdo a sus estructuras en receptores no encapsulados y encapsulados. Los receptores no encapsulados. Terminaciones nerviosas libres. Estas se hallan por todo el cuerpo, se encuentran en las células epiteliales de la piel, córnea, tubo digestivo, entre otros. Estos pueden ser mielínicas o amielínicas. Son las encargadas de detectar el dolor, otras el tacto grueso, presión, sensación de cosquilleo y posiblemente el frío y calor. Receptores a los folículos pilosos. Estas se enrollan en el folículo debajo de la glándula sebácea, mientras que otras tienen un trayecto paralelo a su eje longitudinal. La flexión del pelo, va a estimular el receptor folicular que pertenece al grupo de los mecanorreceptores, y estos son de adaptación rápida. Y cuando se libera el pelo, estos van a iniciar nuevos impulsos nerviosos. Discos de Merkel. Estos se encuentran en la piel glabra, como en las puntas de los dedos. Sus fibras nerviosas pasan a la epidermis a una expansión discoidea. Están teñidas de color oscura en la parte más profunda de la epidermis, en la que se las denomina como células de Merkel. Y en la piel con pelo, estas forman grupos de discos de Merkel y se los conoce como cápsulas táctiles. Corpúsculo de Meissner. Estos se localizan en las papilas dérmicas, especialmente en la palma de las manos y en la planta de los pies, piel del pezón y en los genitales externos. Estos tienen una forma ovoide que consiste en células de Schwann, aplanadas por toda su longitud. Está cubierto por una cápsula de tejido conectivo que se continúa con el endoneuro. Algunas fibras mielínicas, estas ingresan por su extremo profundo. Tanto las fibras mielínicas y amielínicas, estas reducen de tamaños y se ramifican en las células de Schwann. Estos corpúsculos se reducen en el nacimiento y en la edad avanzada. Son muy sensibles al tacto y son de adaptación rápida a los mecanorreceptores. Corpúsculos de Pacini. Se hallan distribuidos por todo el cuerpo, pero más abundantes en el tejido subcutáneo, pleura, pericardio, entre otros. Tienen forma ovoide, con una longitud de 2 milímetros y una anchura de 100 a 500 micrómetros. Consta de una cápsula y de una parte central con terminaciones nerviosas. La cápsula consta de numerosas fibrillas concéntricas de células aplanadas. Si una fibra nerviosa mielínica se introduce en el corpúsculo, esta va a perder
su vaina de mielina y la cubierta de células de Schwann. Es un mecanorreceptor de adaptación rápida sensibles a la vibración. Corpúsculos de Ruffini. Estos se hallan en la dermis de la piel pilosa. Constan de varias fibras nerviosas amielínicas que terminan en un fascículo de colágeno y se hallan rodeadas por una cápsula celular. Son mecanorreceptores de adaptación lenta. Son receptores de distensión, es decir, cuando la piel se encuentra estirada. Función de los receptores cutáneos. En el pasado se creía que los receptores correspondían únicamente a una sensación específica. También se pudo determinar que en algunas áreas de nuestro cuerpo solo tienen uno o dos tipos de receptores, pero en la actualidad los tipos de sensación que se reciban vienen por el área específica del sistema nervioso central, a la que pasa esta fibra nerviosa aferente. Un ejemplo, si una fibra nerviosa de dolor es estimulada por el calor, frío o presión, la persona sola experimentará el dolor. Traducción de los estímulos sensitivos e impulsos nerviosos. Este proceso se da por el de una u otra forma de energía, cuando se aplica un receptor. Esto origina cambios en el potencial de membrana plasmática de la terminación nerviosa, y como este proceso se da en un receptor, se le denomina potencial de receptor. Este será proporcional a la intensidad de su estímulo y este es suficientemente grande que genera un potencial de acción que se desplazará a lo largo de la fibra nerviosa aferente hasta llegar al sistema nervioso central. Los receptores articulares. Estos se localizan en la cápsula y los ligamentos de las articulaciones sinoviales, con la presencia de 4 tipos. 3 son capsulados y se asemejan a los receptores de Pacini-Ruffini, cual proporciona una información al sistema nervioso central en relación con la posición y movimiento de las articulaciones. Y el cuarto, que es no encapsulado, es sensible a los movimientos excesivos y transmite sensación de dolor. Usos neuromusculares. Como podemos ver que se encuentran en el músculo esquelético y son más numerosos hacia la inserción tendinosa del músculo. Como podemos observar en la figura que los usos musculares que muestran 2 tipos de fibras intrafusales, las fibras en bolsa nuclear y en cadena nuclear. Cada uso muscular mide aproximadamente 1 milímetro a 4 milímetros de longitud y está rodeado por una cápsula fusiforme de tejido conectivo. En el interior de la cápsula hay de 6 a 14 delgadas. Como podemos observar en la imagen, las fibras musculares intrafusales, las fibras extrafusales, las bolsas nuclear y la cadena nuclear. Las terminaciones anuloespirales se hallan situadas en el ecuador. Como podemos observar, encontramos las terminaciones anuloespirales, las cuales se hallan situadas en el ecuador de las fibras intrafusales. Las terminaciones en ramillete, las cuales se hallan situadas principalmente en las fibras en cadena nuclear a alguna distancia de la región ecuatorial. Ahora bien, vamos a hablar sobre las funciones del uso neuromuscular. En condiciones de reposo, los usos musculares originan impulsos nerviosos aferentes todo el tipo y la mayor parte de esta información no se percibe de modo consistente. En los reflejos de estiramiento, las neuronas de la médula espinal implicadas en el reflejo de estiramiento simple funcionan de la siguiente manera. Al estirarse un músculo se produce una elongación de fibras intrafusales del hueso muscular y una estimulación de la terminación anuloespiral y en ramilletes. Como podemos observar en la siguiente figura, el uso neurotendinoso. Los usos neurotendinosos. Los usos neurotendinosos o órganos neurotendinosos de Golgi se hallan presentes en los tendones y se localizan cerca de las uniones entre los tendones y los músculos. En la siguiente figura podemos observar los usos neurotendinosos. Como podemos observar en la parte inferior tenemos los axones desnudos, las fibras tendinosas intrafusales, las fibras tendinosas o fibras extrafusales, el nervio mielínico, el tendón y las fibras musculares. La inervación del músculo esquelético. El músculo esquelético está inervado por uno o más nervios. En las extremidades y en la cabeza y en el cuello suele ser única, pero en los grandes músculos, en la pared abdominal, la inervación es múltiple, ya que estos músculos han conservado su inervación segmentaria embrionaria. La inervación y la irrigación musculares adaptan una configuración más o menos constante denominado el hilio neurovascular,
que esto va a ser una pequeña fisura en la superficie del órgano que indica la entrada y la salida de los vasos sanguíneos, de los nervios y de los conductos secretores. El nervio que va a un músculo contiene fibras motoras insensitivas. Las fibras motoras son de tres tipos. Fibras grandes mielínicas que inervan las fibras extrafusales que forman la masa principal del músculo. Están las fibras pequeñas mielínicas que inervan las fibras intrafusales de los usos neuromusculares. Están las fibras finas amielínicas que inervan el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos. Y también están las fibras sensitivas que son de tres tipos principalmente. Las fibras mielínicas que se originan en las terminaciones anuloespinales, las fibras mielínicas que se originan en los usos neurotendinosos y las fibras mielínicas y amielínicas que se originan de diversas terminaciones sensitivas en el tejido conectivo del músculo. Ahora les voy a hablar sobre la unidad motora. La unidad motora la podemos definir como una motoneurona alfa y las fibras musculares que por ella está inervada. Estas fibras musculares de una única motoneurona se hallan ampliamente dispersas por todo el músculo. Donde se va a requerir un control muscular fino y preciso, las unidades motoras van a poseer solo unas pocas fibras musculares. Sin embargo, donde no se requiere un control preciso, un único nervio motor puede inervar cientos de fibras musculares. Las uniones neuromusculares en el músculo esquelético. Las fibras musculares esqueléticos están inervadas por fibras nerviosas mielínicas alfa de gran tamaño, derivadas de grandes motoneuronas en las astas grises anteriores de la médula espinal. Cuando cada fibra mielínica se introduce en el músculo esquelético, se va a ramificar muchas veces. El número de ramas va a depender del tamaño de la unidad motora. Una única rama va a terminar en una fibra muscular en un sitio denominado la unión neuromuscular o placa terminal motora. La gran mayoría de las fibras musculares están inervadas por solo una placa terminal motora, y al alcanzar la fibra muscular, el nervio va a perder su vaina dimielina. Se va a desdoblar y en varias ramas se va a convertir en finas. Cada rama va a terminar como un axón desnudo y va a formar el elemento nervioso de la placa terminal motora. En el sitio de la placa terminal motora, la superficie de la fibra muscular se va a elevar ligeramente para formar el elemento muscular de la placa, a lo que se denomina la placa basal. La elevación se debe a la acumulación local de sarcoplasma granular y por debajo del sarcolema a la presencia de numerosos núcleos y mitocondrias que va a proporcionar ATP, que esto va a servir como fuente de energía para la síntesis de transmisor de acetilcolina. Ahora les voy a hablar sobre las uniones neuromusculares en el músculo liso. En el músculo liso, donde la acción es lenta y difusa, las fibras nerviosas neurovegetativas se van a ramificar extensamente. Así, una única motoneurona ejerce el control sobre un gran número de fibras musculares. En algunas áreas, solo algunas fibras musculares se van a asociar con terminaciones neurovegetativas y la onda de contracción pasa de una célula muscular a otra por medio de las uniones en hendidura. En el músculo liso, cuando la acción es rápida y se requiere precisión, la ramificación de las fibras nerviosas es menos extensa. Así, una única neurona va a ejercer el control sobre solo unas pocas fibras musculares. Las fibras nerviosas neurovegetativas, que son postganglionares, son amielínicas y terminan en una serie de ramas varicosas. Puede existir un intervalo de 10 a 100 nanómetros entre la fibra muscular y el axón. En el sitio en el que se produce la transmisión, las células de Schwann se retrae de tal modo que el rasón está situado en el interior de un surco poco profundo en su superficie. Por consiguiente, la parte del axón está desnudo, permitiendo la libre difusión de la sustancia transmisora desde el axón a la célula muscular. Ahora son las uniones neuromusculares en el músculo cardíaco. Los nervios autónomos simpáticos y parasimpáticos postganglionares amielínicos se van a extender por el interior del tejido conectivo entre las fibras musculares y van a terminar en la proximidad de las fibras musculares cardíacas individuales. En el lugar donde se origina la transmisión, el axón va a quedar desnudo por la retracción de las células de Schwann. Esto va a permitir la difusión libre de la sustancia neurotransmisora desde el axón a la fibra muscular. Inervación segmentaria. Es el área de la piel inervada por un solo nervio espinal y por un segmento de la médula espinal. A esto se lo denomina dermatoma. En la siguiente imagen podemos apreciar lo que es la inervación de cada dermatoma proveniente de la médula espinal. El C2, que tiene parte de lo que es la zona occipital y del cuello. C3,
que tiene zonas de la zona clavicular, C4 que tiene zonas del hombro, C5 que interviene en las zonas del antebrazo y del brazo junto con los nervios C6 y C7, C8 que interviene en los movimientos de las manos, los nervios dorsales que tienen que ver con la inervación subcutánea de lo que es el tórax, L1 que tiene que ver con los ramos femorales, L4 con los nervios obturadores, L5 con el nervio cutáneo del músculo y S1 que tiene que ver con los movimientos del peroné superficial y profundo. El área de pérdida de tacto es mayor que la de área de pérdida termoanalgésica debido al grado de superposición de las fibras que llevan las sensaciones dolorosas y térmicas. Es mucho más amplio que el de las fibras táctiles. En los miembros inferiores, a causa de la rotación embrionaria, la disposición de las fibras es complicada, así que para que haya una analgesia en estas zonas necesita haber una ruptura de mayor cantidad de nervios. Dentro de la medicina hay nervios que son importantes para los siguientes reflejos. El reflejo bicipital, que es ocupado por el nervio C5 y C6, el reflejo tricipital, que es ocupado por el C6, C7, extensión articular del codo y del tendón del tríceps, reflejo estiloradial C5, C6 y C7, el reflejo cutáneo abdominal que está inervado en su parte superior por el D6 y D7, en su zona inferior por D10 y D12, el reflejo rotuliano y patelar que corresponden a los nervios L2, L3 y L4 y reflejo aquilio S1 y S2. El tono muscular. El tono muscular está inervado por lo que es una unidad motora, la cual consta de una neurona motora en la columna gris anterior de la médula espinal. Dependiendo del grado de presión que requiera cada músculo, una neurona motora puede estar ocupando varias fibras o una menor cantidad de fibras si el requerimiento es de precisión. El tono muscular esquelético en reposo consta de varios músculos que se encuentran en total contracción para mantener este tono muscular y que no se pierda. Para esto es posible a través de una descarga asincrónica de los músculos esqueléticos y de la acción de un arco reflejo monosináptico simple. El elongamiento y contracción de los músculos es detectado por lo que son los usos tendinosos de los músculos, los cuales mandan señales de cuáles son los músculos que se van a requerir para cada postura y para cada movimiento y del grado de precisión que va a requerir. El tono muscular está conservado por una unidad motora que consta de una motoneurona que se encuentra en la asta gris anterior de la médula espinal y por todas las fibras musculares por las que ésta está inervada. En la siguiente imagen vamos a poder apreciar lo que es cómo está formado los componentes de esta unidad motora, en la cual va a estar la motoneurona, el axón, la placa terminal motora y las astas de fibras musculares. Para un correcto tono muscular se requiere la inervación de ciertas fibras musculares y para la correcta precisión de ciertos movimientos una fibra muscular va a inervar a menos cantidad de neuronas. Los usos musculares van a tener como característica que van a mandar señales necesarias para desplazar ciertos movimientos y para que los movimientos tengan el requerimiento de fuerza necesaria y para informar de qué músculos van a estar en extensión y cuáles van a estar en contracción. Para que el tono se mantenga, ciertos músculos tienen que estar en constante contracción en comparación de otros. Un arco reflejo simple consta de una neurona aferente que se origina de usos neuromusculares, como se aprecia en la siguiente imagen. Estos usos neurotendinosos requieren de una neurona eferente cuyo cuerpo celular se halla situado en la asta gris de la médula espinal. La pérdida progresiva de fuerza de un músculo con contracción fuerte y prolongada se debe a la reducción de la cantidad de ATP que va a recibir ciertas fibras musculares cuando un músculo se encuentra en constante contracción. La postura
va a ser mantenida por diversos órganos que van a mantener el tono necesario y que adopten la postura necesaria en los momentos o en el ambiente requerido. Entre los órganos que van a mantener la postura se encuentra la corteza cerebral, como se observa en esta imagen, el núcleo rojo, el núcleo vestibular, la formación reticular, el tálamo y el cerebelo en cuanto a la parte central. Y por la parte muscular van a estar inervadas, sean los músculos del cuello, músculo del tronco, músculo de la extremidad y la motoneurona inferior, de acuerdo al requerimiento del movimiento. Mientras que los tramos que van a estar en estas vías van a ser el fascículo córtico-espinal, fascículo rubroespinal, fascículo vestíbulo-espinal y fascículo retículo-espinal, las células del asta gris anterior.